¿Y si te dijera que tu fecha de nacimiento podría revelar que eres un elegido? Este video es increíblemente detallado e importante, así que quédate con nosotros hasta el final para no perderte nada. La idea de individuos elegidos ha existido durante milenios y atraviesa las tradiciones espirituales de todo el mundo, cada una ofreciendo su propia interpretación de lo que significa ser seleccionado espiritualmente. Tu fecha de nacimiento no es una simple coincidencia. Para muchas culturas es un poderoso indicador de tu potencial y misión en esta vida. Desde la antigua astrología hasta la numerología moderna, el día en que llegaste al mundo a menudo se considera que tiene un significado profundo. Pero, ¿qué significa realmente ser un elegido? ¿Es una bendición, una carga o quizás una mezcla de ambas? ¿Y cómo saber si formas parte de estos individuos especiales? Estas son las preguntas que vamos a explorar juntos en este video. Ya seas un ferviente creyente en los destinos espirituales o simplemente tengas curiosidad por descubrir diferentes perspectivas, este viaje a través de los significados espirituales de las fechas de nacimiento promete ser fascinante. Vamos juntos al encuentro de las conexiones cósmicas y los destinos personales. El concepto de la elección divina. La idea de la elección divina ha sido un pilar del pensamiento espiritual y religioso durante miles de años. Desde los profetas mencionados en textos antiguos hasta los líderes espirituales contemporáneos, el concepto de individuos elegidos para una misión superior se encuentra en muchas culturas y épocas. En algunas tradiciones, los elegidos son vistos como mensajeros o intermediarios entre lo divino y la humanidad. Se cree que poseen dones, habilidades o responsabilidades únicas que los distinguen del resto de la población. Estos dones pueden manifestarse en forma de una profunda sabiduría, talentos de sanación o la capacidad de guiar a otros en su propio camino espiritual. Sin embargo, ser elegido no siempre es sinónimo de privilegio. A menudo esto conlleva considerables desafíos y grandes responsabilidades. Tomemos como ejemplo figuras como Moisés, Buda o Juana de Arco. Su estatus de elegidos les otorgó no solo una misión excepcional, sino también pruebas considerables. Es crucial entender que el concepto de ser elegido no implica ninguna superioridad. Más bien, se trata de un rol o misión particular dentro del vasto tejido de la existencia. Según algunas creencias, cada individuo es, a su manera, un elegido con una misión única que cumplir. A medida que profundizamos en el significado espiritual potencial de las fechas de nacimiento, mantengamos presente esta visión ampliada de lo que significa ser elegido. No se trata de ego ni de estatus, sino de misión, responsabilidad y del potencial para un impacto significativo. La significación astrológica. La astrología, el estudio de los movimientos de los cuerpos celestes y su supuesta influencia en la vida humana, ofrece una perspectiva fascinante sobre el significado de las fechas de nacimiento. Según esta antigua práctica, la alineación de los planetas, estrellas y otros cuerpos celestes en el momento de tu nacimiento podría moldear tu personalidad, tus fortalezas e incluso tu camino espiritual. Tu signo astrológico, determinado por la posición del Sol en el momento de tu nacimiento, es solo una pequeña parte de la astrología. Cada planeta en nuestro sistema solar se cree que gobierna diversos aspectos de la vida y de la personalidad. Por ejemplo, Mercurio está relacionado con la comunicación, mientras que Venus influye en el amor y las relaciones. Algunas configuraciones astrológicas están a menudo asociadas con roles de liderazgo espiritual o una mayor conciencia espiritual. Por ejemplo, las personas con posiciones importantes en signos de agua como Cáncer, Escorpio o Piscis suelen ser percibidas como intuitivas y emocionalmente sensibles, lo que puede predestinarlas a roles de sanadores naturales o empáticos. En cambio, aquellos influenciados por signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario podrían ser líderes natos, capaces de inspirar a otros en sus recorridos espirituales. Más allá de los signos solares,
Aspectos como los ángulos entre los planetas en una carta natal juegan un papel clave en la interpretación astrológica. Aspectos armoniosos, como los trígonos, ángulos de 120 grados entre planetas espiritualmente significativos como Neptuno o Júpiter, y planetas personales como el Sol o la Luna, a menudo se consideran indicativos de dones espirituales. Algunos astrólogos también se centran en la posición de Quirón, un planeta menor que lleva el nombre del sanador herido de la mitología griega. Una posición favorable de Quirón podría indicar a una persona capaz de transformar sus heridas en poder de sanación para los demás. Es importante recordar que la astrología es una disciplina compleja y matizada. Un análisis astrológico completo toma en cuenta no solo los factores individuales, sino también cómo interactúan todos los elementos de un tema natal entre sí. Aunque tu fecha de nacimiento es un punto de partida fundamental, solo representa una pieza del vasto rompecabezas astrológico, que supuestamente revela visiones sobre tu potencial espiritual y tu camino de vida. Numerología y fechas de nacimiento. La numerología, el estudio místico de los números, ofrece otra perspectiva cautivadora sobre el significado de las fechas de nacimiento. Esta antigua práctica atribuye significados a los números y sugiere que el valor numérico de tu fecha de nacimiento podría revelar información profunda sobre tu camino de vida y tu potencial espiritual. En numerología, es posible calcular tu número de camino de vida reduciendo la suma de tu fecha de nacimiento a una sola cifra. Por ejemplo, si naciste el 15 de septiembre de 1990, sumarías de la siguiente manera: 9 más 1 más 1 más 9 más 0 más 0 igual 34. Luego 3 más 4 igual 7. Por lo tanto, tu número de camino de vida sería el 7. Este número se considera portador de un significado particular, indicando ciertos rasgos de carácter, desafíos y potenciales específicos para tu existencia. Cada número de camino de vida tiene características únicas y revela destinos potenciales distintos. Por ejemplo, número 1, liderazgo, independencia, originalidad. Número 2, cooperación, diplomacia, sensibilidad. Número 3, creatividad, expresión personal, alegría. Número 4, estabilidad, practicidad, determinación. Número 5, libertad, aventura, adaptabilidad. Número 6, armonía, responsabilidad, benevolencia. Número 7, análisis, espiritualidad, sabiduría. Número 8, autoridad, éxito material, poder. Número 9, humanitarismo, compasión, talentos artísticos. Algunos números, como los números maestros C22 y 33, son particularmente importantes en numerología. Se consideran portadores de una alta vibración espiritual y pueden indicar una conciencia espiritual avanzada o una responsabilidad acrecentada. Si tu fecha de nacimiento se reduce a uno de estos números, esto puede interpretarse como un signo de una misión espiritual significativa. Sin embargo, es esencial recordar que la numerología, aunque puede ofrecer ideas fascinantes, es solo un camino entre muchos para entender el potencial espiritual. Tu camino está moldeado por tus elecciones, acciones y tu voluntad de crecer espiritualmente, no solo por los números asociados a tu nacimiento. Fechas clave y sus significados. Ahora revisemos algunas fechas que a menudo se asocian con un significado espiritual particular. No se trata de jerarquizar a los individuos, sino de reconocer potenciales y responsabilidades específicos. 1 de enero, primer día del año, sinónimo de nuevos comienzos y liderazgo. En numerología, esta fecha se reduce a 1, simbolizando la individualidad y la iniciación. 29 de febrero, una fecha rara, que aparece solo en años bisiestos. Las personas nacidas este día a menudo se consideran como teniendo un destino único, a veces con dones intuitivos o psíquicos particulares. 21 de marzo, equinoccio de primavera, inicio del nuevo año astrológico con el signo de Aries. Simboliza el renacer y los nuevos comienzos, a menudo atribuidos a líderes naturales. 11 de abril. En numerología, esta fecha se reduce al número maestro 11, asociado con una profunda intuición espiritual y la iluminación. 5 de mayo.
Esta fecha, 5 simboliza el cambio y la libertad en numerología. Aquellos nacidos este día pueden ser espíritus aventureros y adaptables. 21 de junio, solsticio de verano, marcando el día más largo del año y la entrada en el signo de Cáncer. Esta fecha se asocia con la luz, el crecimiento y el apoyo a los demás. 7 de julio, la repetición del número 7, Sietspa, es particularmente espiritual. El número 7 se relaciona a menudo con la sabiduría interior y la búsqueda espiritual. 8 de agosto, otra fecha repetitiva, 8 asociada con el poder y la autoridad, pero también con la responsabilidad espiritual de utilizar ese poder para el bien común. 9 de septiembre. La fecha del 9 y 9 resuena con las energías de logro, humanitarismo y sabiduría espiritual. 10 de octubre. Reducido al número 1, esta fecha a menudo indica nuevos comienzos y la capacidad de iniciar ciclos espirituales. 11 de noviembre. La fecha del 11-11 se considera un portal espiritual hacia el despertar y la iluminación, a menudo asociada con los trabajadores de luz. 21 de diciembre. Solsticio de invierno, marcando el renacimiento y la transformación. Aquellos nacidos este día pueden ser guías naturales, llevando a los demás de la oscuridad a la luz espiritual. Estos ejemplos representan solo una fracción de las fechas que llevan un significado espiritual en diversas tradiciones. Cada día puede ser portador de potencial espiritual, y sin importar el día de tu nacimiento, tienes la capacidad de vivir un viaje espiritual rico y significativo. Aunque la numerología puede ofrecer pistas sobre tus dones o desafíos espirituales potenciales, no predetermina tu camino. Son tus elecciones, acciones y compromiso los que realmente moldean tu recorrido espiritual. ¿Cómo reconocer si eres un elegido? Reconocerse como un elegido no significa esperar señales grandiosas. A menudo, son experiencias sutiles y sentimientos profundos los que indican un propósito mayor. Aquí hay algunos signos reveladores de un rol espiritual particular. Fuerte intuición. A menudo tienes presentimientos acertados o momentos de déjà vu frecuentes. Capacidades empáticas. Sientes fácilmente las emociones de los demás, a veces hasta el punto de sentirte abrumado en lugares concurridos. Sueños vívidos. Tus sueños a veces son proféticos o portadores de mensajes importantes. Sincronías. A menudo observas coincidencias significativas que parecen demasiado perfectas para ser fortuitas. Capacidades naturales de sanación. Las personas a menudo se sienten mejor después de hablar contigo, o tienes un don para consolar naturalmente. Atracción por temas espirituales. Desde siempre, ¿te has sentido atraído por la espiritualidad o los misterios del universo? Sensación de diferencia. A menudo sientes que no encajas con las normas, como si estuvieras destinado a algo diferente. Fuerte sensación de propósito. Sientes un llamado profundo a tener un impacto significativo en el mundo. Experiencias inexplicables. Has vivido eventos que escapan a toda explicación lógica. Sensibilidad aumentada. Eres muy sensible a las energías, a los entornos, incluso a ciertos alimentos. Recuerda que cada persona tiene el potencial de crecer espiritualmente y hacer una diferencia positiva. Si te reconoces en estos signos, podría ser interesante explorar más a fondo tu camino espiritual. El papel del libre albedrío. Aunque el concepto de ser elegido sugiere a veces un destino predeterminado, el libre albedrío sigue siendo fundamental en tu camino espiritual. Tu fecha de nacimiento, tu carta astral o tu perfil numerológico pueden revelar potenciales, pero son tus elecciones y acciones las que determinarán tu camino. Nacer en una fecha espiritualmente significativa no garantiza ni la iluminación ni un destino particular. De igual manera, nacer en otra fecha no limita tu capacidad de crecer espiritualmente. Siempre tienes el poder de decidir tu evolución espiritual. Desarrollar tus dones espirituales, reconocer tu potencial espiritual es el primer paso. Aquí hay algunas formas de cultivar tus capacidades. Meditación. Te ayuda a calmar la mente y conectarte con tu ser superior. Plena conciencia. Al permanecer presente en el momento, fortaleces tu sensibilidad y conciencia. Estudio.
Explora diferentes tradiciones espirituales para ampliar tu comprensión. Diario. Lleva un diario de tus sueños e intuiciones para seguir tu crecimiento. Trabajo energético. Prácticas como el Reiki o el yoga pueden ayudarte a ser más receptivo a las energías sutiles. Conexión con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza puede anclarte y fortalecer tu vínculo espiritual. Servicio. Los actos de servicio desinteresados alimentan la compasión y refuerzan tu rol espiritual. Este viaje requiere paciencia, compromiso y humildad. Recuerda que tus dones conllevan una profunda responsabilidad hacia los demás y el bien común. Tu fecha de nacimiento puede ofrecerte pistas, pero eres tú quien debe definir tu propio camino espiritual a través de tus acciones y elecciones. Comparte tus experiencias. ¿Tu fecha de nacimiento ha jugado un papel en tu camino espiritual? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Para más videos inspiradores, suscríbete y activa las notificaciones. Y no olvides ver nuestro otro contenido. Sigue creciendo, buscando y difundiendo tu luz en el mundo.